Euron 2004, 20 de abril de 2004, en Guernica, muere a los 146 años de edad el roble que simboliza las libertades vascas y los fueros vascos y de Vizcaya, debido a una grave infección del hongo Amarillea mellea. ¿Qué significa esto? Claro, el símbolo no puede morir. Por eso, desde el ámbito de las juntas generales, presididas en ese momento por Ana Madariaga, y desde el ámbito de la Diputación Foral y de las instituciones vascas, no se habló de muerte, sino de una cierta forma de eufemismos respecto al paso al más allá, cediendo el testigo, tal vez, de este icónico árbol que había durado desde la década del 50 del siglo XIX, en un periodo aquel, del siglo XIX, en el interregno de un periodo llamado de nueva foralidad, respecto a una puerta abierta que se dejó, aunque en cierta medida capada con aquella normativa del 25 de octubre de 1839 respecto a la derogación foral, porque se la ponía dentro del marco de la unidad constitucional de la monarquía. Y claro, siendo sistemas completamente distintos, si le pones debajo de un sistema extranjero, eso significa una limitación de la actividad y potencial de la realidad foral nacional vasca. Este árbol, que se fue en ese año 2004, supuestamente es curioso porque llevaba enfermo desde 1970, lo cual es pintoresco porque llevar décadas muriéndote y al final acabar teniendo el desenlace fatal casi después de 34 años de enfermedad. Habían tenido esta previsión ya en 1978, plantando detrás del templete, porque hay un templete donde se produce parte del procedimiento de jura de los lendakaris, desde aquel año 1936 en el que juró el lendakari José Antonio Aguirre y Lecube. Pues hay un templete en esa afuera de la casa de juntas de Guernica, y en la parte de atrás se había plantado ya el posible sustituto, pero tuvo ese mal dentro de sí, con lo cual fue imposible. Se hizo una granja de cultivo de los árboles un tanto más lejos, del que surgió este sustituto que en 2004 tenía 15 años. Retoños sabido por todo el mundo, por ejemplo en la imagen que la carta de naturaleza este vídeo, hay un retoño plantado en las cercanías del Congreso de los Estados Unidos. El señor John Adams, primer vicepresidente y segundo presidente de los Estados Unidos, hizo una visita en Europa respecto a la búsqueda de modelos para la Constitución americana y tuvo fundamentalmente dos entornos donde fijarse, como fueron el señor de Vizcaya, la República de Vizcaya, como se decía entonces, y el entorno suizo de derechos, libertades y formas de organizarse. Es decir, la foralidad vizcaína está en cierta medida entroncada con la Constitución americana de 1787, lo cual es motivo de orgullo y satisfacción para los vascos de hoy, de ayer y de siempre. Este símbolo, respecto a la realidad nacional foral, entronca también con la jura del Lehendakari Urkullu, que jura con el Estatuto de Guernica, por supuesto, como no podía ser de otra manera, que es el del que emana su poder legal y legítimo, y no solamente de las propias elecciones, sino en el aspecto doctrinal y jurídico,
sino también jura sobre el fuero de Vizcaya, que es oportuno porque bebe de las tradiciones de derechos y libertades en un lugar y momento en el que la democracia no solamente es el contenido, sino también el continente. Es la ley, la propia ley, sino también cómo se configura esa norma. Por eso, el símbolo de todo ese bagaje cultural que proviene de una estructuración informal en el siglo XIV, a mediados del siglo del 1300 y pico, que luego se configura en la realidad del fuero viejo del siglo XV, de 1400 y pico, y luego a comienzos del siglo XVI, 1520, por ahí, en esa década, se codifica el fuero nuevo, es decir, la forma en la que se fue estructurando esa norma constitucional, llamémosle, se hizo bajo los auspicios del árbol, que es interesante recordar que el roble muerto, bueno, el roble desaparecido, trasplantado, como se quiera decir, en jardinería, era en la tercera generación, el primero más longevo, duró cerca de 450 años, una barbaridad, entre el siglo XIV, es decir, podría haber alumbrado tanto esos tres periodos de estructuración informal en unas cuartillas, luego el fuero viejo y el siguiente siglo ya la estructuración del fuero nuevo, este árbol, duró hasta 1811. Su hijo duró más o menos, bueno, pues la actual, vamos, entre el 1742, es decir, cuando entró en funcionamiento ya tenía una edad venerable para un ser humano, en 1742 y 1892, y bueno, pues el actual, pues el del momento, de 2004, pues duró 146 años de vida, es decir, no nacieron como árbol de Guernica, sino que es un cargo al que accedieron después del fallecimiento de su padre. Y antes de su propia desaparición, pues ya tienen el sustituto que va cogiendo raíces en otro lugar hasta que es trasplantado al lugar de honor en esa parte trasera de la Casa de Juntas de Guernica. Tal es así este símbolo poderoso para la psique y realidad política de los vascos que el bardo Iparraguirre hizo la canción aquella de Guernica Coarbola, al que curiosamente el PP en estas fechas de 2004 más o menos quiso convertir en himno de Vizcaya, del territorio histórico de Vizcaya, en parte para contraponer con el Eusko Abendarén Eserkia de Sabino y Luis Arana, que es el himno nacional vasco ya desde la época de la República de 1936, incorporado por aquel primer gobierno vasco que luego fue ratificado por el Parlamento Vasco a comienzos de los años 80 como parte de la estructura simbólica del país. Y el señor escultor Basterrechea de Bermeo, cuyo padre, curiosamente, fue parte del Tribunal de Garantías Constitucionales de la República cuando se elegía por zonas regionales, por la región vascongada. Fue incorporado el padre del señor Basterrechea, pues hizo una escultura para el Parlamento Vasco cuando se instaló en el año 1982 en un antiguo colegio del centro de Vitoria-Gasteiz. Incorporó una forma de árbol con ramas simbolizando todos los territorios vascos y en el centro, en el corazón, un tronco del árbol original, simbolizando que los vascos de hoy siguen actualizando sus normativas y sus leyes bajo el árbol de Guernica. Es por tanto, como trato de reflexionar, es un símbolo poderoso respecto a la forma distinta, diferencial, que no mejor ni peor, simplemente distinta, del pueblo vasco para estructurar su forma de organizarse
de ser consecuentes con las normas de convivencia que uno se da a sí mismo, que es, a fin de cuentas, eso significa el autogobierno, la forma de gobernarse a uno mismo, que en euskera, pues, buru, jabetza, es ser dueño de su propia cabeza, que es la forma más bonita de ser dueño del propio destino. Por todo ello es interesante recordar esta fecha del 20 de abril de 2004 como un punto de engarce para el pasado, el presente y el futuro, que la cadena no se rompe, Katia Ten, el por qué fuimos somos y por qué somos seremos, y desde el punto de vista natural simboliza el respeto por el ámbito de la naturaleza del pueblo vasco, poniendo como epítome de la simbología nacional a un árbol. Recuerdo que en ese año 2004 Wangari Maathai de Kenia, si no recuerdo mal, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Esta mujer, que falleció tristemente en el año 2011 de un cáncer, pues en su Kenia natal había en los años 70 ya organizado una estructura para una muralla verde, un cinturón verde respecto a reforestar, volver a poner árboles en funcionamiento para no perder el ámbito naturalístico de África con una deforestación salvaje. Y cuando llegó al País Vasco, después de la gira, vamos en la gira después de ganar el premio Nobel, reuniéndose en Vitoria con el Endagari Ibarretxe y todo aquello, incluso tuve la oportunidad de escucharla en directo, hablaba que bueno, pues será una de sus estaciones de paso más fáciles, porque ¿qué le podía decir a los vascos? Que además de tener una parte importante de su superficie todavía con arbolado, su símbolo nacional era un árbol. ¿Qué tenía de convencerles a los vascos de la importancia de los árboles cuando uno de sus iconos culturales y políticos es un árbol bajo el que elaboran sus leyes? Es curioso porque a veces tienen que venir de fuera para decirnos lo bueno que tiene nuestro pasado, nuestra historia, como elemento cultural, político y estructural de una forma de ser y de presencia en el mundo. Pero bueno, pues a veces pasa eso y tienen que recordarnos que siendo especiales y diferentes, como digo, ni mejores ni peores que los demás, tenemos nuestra forma de estar y de sentir en el mundo, que está simbolizado en ese árbol vinculado a la realidad foral, a la estructura cultural y política de la que somos herederos y a la que debemos tanto y que debemos actualizar siempre dentro del marco de su propia realidad nacional foral. Beber agua nueva de la fuente vieja de siempre. Principios y aplicaciones. Y sin más, es que ricasco, aurorat, Betty Gelpean.